Hola, este domingo 29 de diciembre, ya el último domingo del año del 2024, en la Iglesia Bautista Benecer tuvimos nuestros servicios de forma normal. En la mañana tuvimos nuestro encuentro y el tema fue dejar atrás. Vimos algunas cosas que necesitamos dejar atrás si queremos iniciar bien el año nuevo. Y por la tarde, hace unos momentos, hablamos sobre la espiritualidad de Simeón. La vida de un hombre profundamente espiritual que nos enseña precisamente a los cristianos lo que es la genuina espiritualidad cristiana. Así que en la mañana decíamos que siempre que vamos a iniciar un nuevo año es importante hacer un inventario, ver qué cosas tenemos que dejar atrás, a qué cosas tenemos que cerrar, ciclos que terminar, cosas que terminar, qué cosas vamos a conservar y a promover todavía el siguiente año y por último, qué cosas tenemos nosotros que adquirir o emprender cosas nuevas. Y en la mañana solo hablamos acerca de las cosas que tenemos que dejar atrás. Decíamos que no podemos por sanidad emocional y espiritual acumular y acumular y acumular cosas. Pasa lo mismo en nuestro corazón que lo que pasa en nuestra casa. Si acumulamos cosas y nunca nos deshacemos de cosas que ya no sirven, eso va a ser un lastre en nuestra propia vida. Así que decíamos, había muchas cosas que quizás tendríamos que dejar atrás. Y hablamos solo de 3 de ellas. Hablamos de dejar atrás lo infantil, la niñez, dejar atrás hábitos pecaminosos y dejar atrás relaciones que no nos aportan nada bueno en nuestra vida. Cuando hablábamos acerca de dejar la infancia atrás, decíamos que necesitamos nosotros madurar. El autor de la carta a los Hebreos exhorta precisamente a los hermanos que han creído en Cristo, a dejar atrás las cosas que son de niños y correr hacia la madurez. Necesitamos crecer espiritualmente. Y para crecer espiritualmente tenemos que tomar una decisión. No puede ser que después de mucho tiempo de haber conocido a Cristo estemos estancados en nuestra vida espiritual. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios y tenemos que crecer en nuestro carácter, en llegar a ser como Jesús fue. Así que una buena decisión o algo que tenemos que dejar atrás es ya la inmadurez cristiana y tenemos que empezar a crecer en la madurez cristiana. Y para crecer en la madurez cristiana, decíamos, tenemos que revisar 2 dimensiones fundamentales de nuestra vida, la dimensión vertical y la dimensión horizontal. Mi relación con Dios, qué tan grande, qué tan fuerte y qué tan profunda, tan significativa está siendo esta relación. Y de qué manera yo me estoy relacionando con los demás. De una manera sana, estoy compartiendo el evangelio, estoy viviendo en medio de los demás como se espera que viva un hijo de Dios. Necesitamos este crecimiento espiritual. Y para crecer, esencialmente necesitamos crecer en la enseñanza espiritual, la doctrina, la palabra, que es la leche espiritual que nosotros necesitamos para tener un óptimo crecimiento. Pero esto no va a suceder si nosotros no queremos hacerlo. Es decir, si no somos proactivos, si no somos intencionales, no va a haber un crecimiento espiritual. Podemos envejecer en las cosas de Dios, pero no necesariamente madurar. Necesitamos esta maduración. Una segunda cosa que tenemos que dejar atrás precisamente son los hábitos pecaminosos. El apóstol Pedro en su primera carta nos invita a dejar atrás ya aquellas cosas que hacíamos antes de conocer a Cristo. Pero de pronto resulta que a lo largo de la vida a veces esos hábitos pecaminosos regresan. O quizás empezamos a experimentar con cosas nuevas que no son agradables delante de Dios. Tenemos que tomar la decisión de renunciar a ellas, de reconocer que necesitamos ser limpiados. Decíamos que una costumbre muy común en aquellos tiempos era que cuando una persona llegaba a casa, se les ofrecía agua para lavarse los pies, y esto era porque el camino era de terracería y la gente en sandalias ensuciaba sus pies. Llegaban a casa y un buen anfitrión lavaba sus pies. No podemos evitar nosotros caminar sobre la tierra, y no solo me refiero en términos físicos, sino en términos espirituales. No podemos evitar a lo largo de la vida quizás estar en contacto con hábitos pecaminosos que empiecen a ensuciar nuestro caminar y empiecen a ensuciar nuestro corazón. Pero tenemos a un Dios que es un excelente anfitrión. Tenemos a un Dios que no nos va a cerrar la puerta ante ello. Va a abrir la puerta, pero nos va a decir, te ofrezco agua para que te limpies el calzado y puedas estar en mi casa. Así que si queremos estar en comunión con Dios, debemos hacer una revisión de estos hábitos pecaminosos que hay en nuestra vida, dejarlos atrás, limpiarnos en el poder de la palabra y el Espíritu
y estar en una comunión íntima con Dios. Y veíamos finalmente que quizás también es momento necesario de dejar atrás algunas amistades, algunas relaciones que están dañando nuestra vida. No sé si alcanzan a ver, pero les presento a Luna. Ella es la mascota de nuestra congregación, una de ellas, son dos, y bueno, ya vino a hacerme compañía. Les decía que necesitamos revisar nuestras relaciones, y si nos damos cuenta que estamos insertos en una relación tóxica, una relación que está dañando nuestro corazón, nuestra paz mental y demás, tener la disposición a terminar esta relación. Pero no solo se trata de relaciones tóxicas, a veces simple y sencillamente personas que no son sanas y relaciones que nos están alejando de la comunión con Dios, que nos están dañando. Hacer una revisión. La palabra de Dios nos invita a ser sabios con respecto a las personas con las cuales estaremos cerca, y si una amistad está causando daño, alejarnos. Dice la palabra de Dios que no debemos engañarnos, que las malas compañías corrompen la vida. Así que tenemos que ser más selectivos con quién pasamos nuestros tiempos. Necesitamos hacer este inventario ahora que inicia un año nuevo. Por la tarde veíamos acerca de Simeón, ahí en Lucas capítulo 2, y veíamos que era un hombre profundamente espiritual. Pero ¿cómo podríamos definir la espiritualidad cristiana? Vimos tres formas de definirla y que en conjunto realmente reflejan el todo de la espiritualidad. En primer lugar, hablábamos acerca de que Simeón era un hombre justo y devoto, que esperaba la promesa del Mesías. Así que tenemos un hombre que vivía conforme a los preceptos de Dios, conforme a sus mandamientos, pero un hombre también que amaba estar con Dios, que amaba tener estos hábitos y disciplinas espirituales que lo acercaban a Dios. Esa es una característica, una definición de una persona espiritual, una persona que busca caminar conforme a los mandamientos de Dios y que se goza en estar en comunión con Él. Pero no solo eso, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo le había revelado que vería al Cristo, al Mesías. El Espíritu Santo lo guía a encontrarse con Jesús siendo un bebé de apenas algunos días, poco más de un mes de nacido. Así que tenemos a un Simeón que era sensible a la voz del Espíritu Santo, y esa es otra definición de lo que es ser una persona espiritual. Una persona espiritual es una persona que está llena del Espíritu Santo y que es sensible a la voz del Espíritu, que es movida por el Espíritu, que es guiada por el Espíritu Santo. No hay recetas para esta realidad de ser movido por el Espíritu, pero sí hay algunas cosas que son fundamentales de entender. Si de pronto siento que algo me está moviendo a hacer algo que está en contra de la palabra de Dios, evidentemente no podemos decir que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos va a mover a cosas que vayan conforme a la palabra de Dios. Si yo no tengo una comunión íntima y estrecha como Simeón la tenía con Dios, difícilmente voy a ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Así que debemos entender eso. Y si yo no voy a llevar una vida santa, una vida recta, una vida conforme a la voluntad de Dios, tampoco el Espíritu Santo me va a guiar y seré sensible a su voz. Así que aunque no hay receta, sí hay algunas características importantes. Y finalmente tenemos a este Simeón que profetiza, que bendice a Dios, que le dice a sus padres quién será Jesús. Y cuando habla de Jesús, habla de un ministerio difícil. De hecho, a María le dice que una espada iba a atravesar su corazón. La espiritualidad consiste también en poder entender los tiempos y poder dar la palabra de Dios adecuada. Ser una persona espiritual es una persona que habla con valor de lo que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no siempre es cómoda, no siempre es bonita, no siempre es para apapachar. En muchas ocasiones la palabra de Dios es directa, es dura y tiene que confrontar a las personas, tiene que confrontar nuestras vidas. Así que una persona espiritual es una persona que está dispuesta a ser usada por Dios para cumplir su ministerio. Estos son los temas que vimos el día de hoy. Les deseo que tengan un feliz fin de año y confío en que Dios traerá muchísima bendición el año entrante. Los invitamos a que nos acompañen ya en el 2025, el próximo domingo, aquí en nuestra Iglesia Bautista Ebenezer en Iguala Guerrero. La dirección es 2 de abril, número 18, en la colonia Perpetuo Socorro. Que el Señor les bendiga y que tengan una excelente semana.